La investigación es una función sustantiva para el Centro Universitario de Los Altos. Esta actividad contribuye a la solución de problemas del entorno, incrementa los conocimientos de las diversas disciplinas científicas, nutre de contenidos a la docencia y colabora a la formación de recursos altamente capacitados. Cualtos tiene el orgullo de presentarte a los profesores investigadores que forman parte de la planta académica del centro y que a su vez son reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Descubrir cosas nuevas que son útiles o que no se conocen, que son útiles para la humanidad, para la región, para un grupo determinado, que son útiles para ellas o que no se conocen y pueden tener con el tiempo utilidad. El plano de la investigación, ¿sí?, nos apoya a conocer esta realidad, estudiarla y pues obviamente una de las mejores o de la alternativa que se tiene sobre todo en la investigación aplicada es aplicar los conocimientos que se tienen para mejorar esta realidad. Y una investigación básica, por lo tanto, es averiguar sobre esta realidad, obtener teorías. Pudiéramos decir que es una cuestión viceversa, ¿sí? La investigación básica retoma la realidad y genera teorías. Nosotros generalmente concibimos la investigación como un aporte a lo que ya existe. Tomamos un antecedente y partimos de él. No es necesariamente que salga del nada, partimos de lo que ya existe. O si partimos de lo que no hay, es crear un campo nuevo, tratando de innovar. Innovar siempre es parte de nuestro campo de investigación. La investigación es una de las 3 funciones sustantivas que toda universidad debe realizar. Toda universidad difunde conocimiento, lo reproduce y lo crea. Sí, la investigación pues era un proceso en el cual podemos realizar de una forma formal, valga la redundancia, la adquisición de un conocimiento. Generalmente uno parte en la investigación de una pregunta, una pregunta que tratamos de resolver mediante un sistema, mediante un método, para finalmente llegar a obtener un conocimiento a partir de ahí. La investigación es lo que nos permite efectivamente detectar los cambios que están sucediendo en las sociedades y poder interpretar esos cambios sociales en el caso de las disciplinas sociales. Es un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas trabajan intentando encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos. Las soluciones creativas pueden ser desde tener conocimientos nuevos, totales, o soluciones específicas a problemas concretos, ¿no? Bueno, la investigación es todo un proceso que se genera desde una pregunta de investigación, plantear algunas hipótesis, que no es más que otra cosa, responder a esas preguntas de investigación, y quiénes son, cuál es el sustento teórico o cuáles son las diferentes metodologías que pueden ser aprovechadas para poder responder y para poder comprobar esas hipótesis y responder a esas preguntas de investigación. ¿Qué se requiere para ser investigador? Bueno, primero, tener esa chispita de buscar, colaborar con lo que ya existe para seguir fortaleciendo ese muro de conocimiento que nos ayuda a comprender los eventos que suceden alrededor de nosotros, sobre todo con gente que tenga iniciativa. No se necesita ser un excelentísimo estudiante para iniciar la investigación. Con el que tengan esa iniciativa, ese clic que les nace para colaborar. Para ser investigador se requiere gusto por la investigación, es decir, no hay recetas, pero sí hay gente en todas las universidades, digamos, mucho más, que le interesa mucho más la docencia, es decir, dedicarse a transmitir el conocimiento, y hay otros, pero siempre es una proporción mínima, no más del 10%, digamos, que se interesa más por la investigación. Se requieren 2 cosas fundamentalmente, muy importantes. Así como es la teoría y la práctica, para generar el conocimiento se necesita
estudiar y se necesita practicar este estudio. Cuando uno escucha algo lo puede aprender, cuando uno lo lee y lo escucha lo aprende más. Cuando uno lo lee, lo escucha y lo discute, lo aprende más y más aún si lo escribe. Entonces un investigador, para ser investigador, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que discutir y tiene que entrarle a la práctica. Yo creo los requisitos son muy duros, tiene que meterse en serio en su especialidad, a conocer todo lo que se escribe sobre el asunto, o por lo menos lo principal sobre el asunto que él investiga, hacer un esfuerzo muy grande por captar la teoría y aplicarla diseñando proyectos de investigación que sean adecuados a lo que quiere él encontrar, lo que busca en su investigación. Sin duda esa inquietud por querer conocer, por generar un nuevo conocimiento, necesitamos tener conocimientos previos o llegar a ellos en ocasiones de una forma un tanto cuanto al azar, pero sin duda sí vamos a estar anclados a esa capacidad de duda, de crítica, de análisis y abordar los procesos siempre con una forma metódica y disciplinada. Simplemente es tener esta curiosidad, tener el gusto por querer aprender cosas nuevas, por hacer cosas diferentes. O sea, creo que el principio de todo investigador es no repetir siempre las mismas cosas. O sea, porque si repetimos las mismas cosas vamos a llegar a las mismas soluciones. Entonces, como estamos buscando soluciones distintas o explicar fenómenos que no están explicados, entonces lo que tenemos que hacer es buscar esquemas diferentes de trabajo. Entonces se requiere que nos formemos, que obtengamos maestrías, doctorados, y nos acerquemos con pares investigadores para poder ser investigadores, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos obtener lo que es la formación o el título en el área de investigación. Bien. Bueno, ¿qué se requiere para ser un investigador? Bueno, lo más importante es tener el gusto por investigar, el gusto por conocer algunas cosas nuevas que uno no aprende o que uno no conoce dentro de la escuela, dentro del aula, sino que pueda desarrollar de alguna forma las condiciones en las cuales se desarrolla las diferentes problemáticas que uno encuentra en la investigación. Yo pienso que desde que estaba en la preparatoria, porque me emocionaba mucho leer los textos sobre la cristiada, por ejemplo, cosas que había escuchado de mi madre o de mis abuelos, que ellos lo vivieron, y leerlos en un libro. Yo leía a Jan Meyer desde aquellas épocas y me entusiasmaba mucho. Hubo un grupo de antropólogos aquí en la región de Los Altos que estudiaron y que expusieron muchos trabajos de diferentes áreas, y a mí esas me emocionaban mucho también, y yo creo que por eso me inició mi gusto por la investigación. Y soy investigador pues gracias a eso. ¿Cómo empiezo yo a hacer investigación? Bueno, yo empiezo a hacer investigación por curiosidad. Creo que ese es el principio de todo investigador, ser algo curioso. Entonces, donde tú te empiezas a preguntar cosas y no empiezas a tener respuestas. Entonces, empiezas a buscar tus propias respuestas a tus dudas, y así es como empiezas, ¿no? Creo que hacer investigación es así el proceso natural de los niños, que empiezan a preguntar qué es, cómo funciona, para qué sirve. Eso es hacer investigación, o sea, empezar a hacer esas preguntas sobre nuestro entorno, nuestros alrededores, y qué está pasando ahí. Y entonces uno empieza a encontrar esas explicaciones que empiezan muchas veces a tratar de encontrar los hilos de cómo explicar lo que está sucediendo. Bueno, yo inicié la investigación cuando entré a estudiar en antropología social en la Universidad Iberoamericana. Y ahí era claramente una carrera que es dirigida básicamente a la investigación. Entonces, ¿cómo me nació a mí el gusto para hacer esto? Bueno, cuando yo estaba en la preparatoria, más bien en la facultad, me nació esa inquietud de empezar a investigar sobre el área de utilización de recursos agroindustriales para la alimentación animal. De tal suerte que nos salió la chispita, empezamos a buscar que si esta basurita servía, qué basurita servía para alimentar al ganado. Y así fuimos integrándonos. Estaba yo estudiando sociología en la UAM Xochimilco, la Universidad Metropolitana
la Autónoma Metropolitana Xochimilco de la Ciudad de México. Y esta universidad, cada trimestre teníamos una sola materia que era un módulo, y comenzaba con estudios teóricos y tenía que terminar forzosamente en una investigación. Entonces nos capacitaron para la investigación y yo ahí empecé a trabajar sobre las tradiciones orales de los indígenas nahuas, que es uno de mis trabajos principales, quizá el principal en mi vida, ¿verdad? La lengua náhuatl y los cuentos, las leyendas de los indígenas nahuas. Ese ha sido como el inicio de mi gusto. Y a la fecha sigo cultivando ese gusto después de más de 30 años. ¿Cómo inicié yo en la investigación? Bueno, igual se inicia haciendo protocolos de investigación. ¿Qué es un protocolo? Pues haciendo de manera breve, nos llegamos de un tema que nos apasione, que nos guste, obviamente como un factor inicial para podernos iniciar, y hacemos un protocolo de investigación. Su servidora estudió una maestría en impuestos y propusimos una tesis de fiscalidad y medio ambiente. Tratamos de averiguar un poquito sobre las condiciones internacionales en el marco de legalidad para sancionar o para implementar diferentes impuestos para estas categorías. Posteriormente, pues ahora sí que eso sería como un primer inicio en la investigación. Mi formación como investigador la empecé a desarrollar cuando obtuve ya la maestría y el doctorado, y que definitivamente esto me ha apasionado para poder entender y conocer las diferentes problemáticas que existen en mi entorno. Yo como especialista en el ámbito regional, bueno, definitivamente la región, el territorio y las ciudades ha sido mi pasión para estudiar estos espacios, y la verdad, en este tiempo que he trabajado en la universidad, pues ha sido una gran satisfacción de poder trabajar como investigador. En la facultad, donde empecé a vincularme con laboratorios, donde realizaban una cierta investigación, con los protocolos que teníamos que realizar para algunas clases, y ahí empecé a realizar algunos estudios, hasta que eventualmente llegué a hacer el servicio social en investigación en el área de genética, en el centro médico, en el centro de investigaciones. Teníamos un protocolo asignado, podemos decir que ese fue el primer protocolo ya formal que tuve que seguir y entregar una serie de resultados, y a partir de ahí pues di el brinco hacia el posgrado en investigación, un posgrado. Como podrás ver, la investigación nace por el gusto de conocer más sobre algún tema o incluso descubrir algo que nadie conocía. Piénsalo de esta manera: los libros que actualmente utilizas en clase son resultados de investigaciones. Atrévete a descubrir y a dar a conocer algo nunca antes pensado.